Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo les va acá? Entre colegas, entre docentes, entre amigos, entre estudiantes de la maestría en tecnología educativa, en un día muy importante que es el día que dedicamos a abrir la puerta de nuestras aulas, de las aulas de la maestría en tecnología educativa. Y bueno, y entonces es una oportunidad para que nuestros docentes compartan un poquito, ¿no? Algún tema, alguna cuestión que se charla, que se discute, que se conversa, que se lee, ¿no? En las aulas de la maestría. Este es un ciclo que nosotros iniciamos hace un tiempo con la intención de generar a partir de la maestría en tecnología educativa una actividad de extensión universitaria. También lo hacemos a través de las redes sociales, a través de Twitter, fundamentalmente, compartiendo, bueno, todo tipo de información que entendemos puede ser útil para una comunidad que está interesada en los temas de tecnología educativa. Este ciclo, nosotros tenemos dos ciclos. Este ciclo se llama Aula Abierta, es un ciclo justamente, como les decía, a cargo de los profesores de la maestría, donde abrimos estas puertas de las aulas. Jimena García Tellería, nuestra secretaria académica, que en un ratito va a conversar también, está a cargo de otro ciclo que es interno y que es solo para nuestros estudiantes, donde hacemos a la inversa, invitamos a profesionales de otros campos, de otras universidades, para conversar sobre temas, en ese caso específicamente dedicados al trabajo final, ¿no? de la maestría. Esta es una maestría profesional, esto quiere decir que nos preocupan y nos ocupan los temas de la intervención educativa. Valoramos, por supuesto, la investigación en educación, pero en este caso ponemos el foco en lo que es la intervención. Este ciclo empezó ya hace un tiempo, ahora sí me puede ir mostrando las imágenes de los distintos temas que fuimos tratando. Gamificación educativa, el año pasado, a cargo de la profesora Friedman. Después tuvimos profes post pandemia con el profesor Mascardi. Robótica, inteligencia artificial, STEAM 3D, por dónde empezar, con el profesor Balich, que está a cargo de una de las asignaturas optativas. Jimena trató el tema de la realidad extendida, con una charla muy interesante. Después, ya ahora este año, las presentaciones fueron los ecosistemas virtuales para enseñar y aprender, a cargo del profesor Lemos. Superar las dicotomías, con el profesor Francisco Arri, me cambié el nombre. Di yo una charla acerca de cómo, dónde y con qué enseñan los docentes hoy. Hoy estamos preocupados por estos temas, no solo por el cómo enseñar, por las metodologías, sino también dónde, en qué espacios, en qué lugares, más allá de las aulas físicas, enseñar y con qué tecnologías, con qué apps, con qué plataformas, ¿no? Con qué herramientas. Esto fue en el mes de septiembre. Y hoy tenemos la charla a cargo de la profesora Manolakis, que el título es Inteligencia Artificial y la Educación del Futuro, desafíos para el planeamiento educativo. Ahora, en un ratito, Jimena va a presentar a la profesora Manolakis y ella ya empieza su exposición. Queremos invitarlos a todos los que estén interesados a una próxima charla, que va a ser una charla informativa específicamente sobre la maestría en tecnología educativa, y después les damos los datos para quienes quieran participar y anotarse para esa charla. Jimena, adelante, cuando quieras. Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, un gusto estar esta tarde con ustedes y presentar a la magistra Laura Manolakis. Es licenciada en Educación de la Universidad Nacional de Quilmes. Es magíster en Ciencias Sociales con mención en Educación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Tiene amplia experiencia
como profesora y asesora pedagógica en distintas universidades. Fue rectora organizadora de la Universidad Nacional Guillermo Brown, coordinadora de tutorías y docente del área de educación de la Universidad Virtual de Quilmes. También en la Universidad Nacional de Quilmes es docente investigadora del área de educación, directora de la especialización, fue directora de la especialización en docencia universitaria, coordinadora del área de educación, y en la maestría en tecnología educativa de la Universidad Abierta Interamericana es profesora de la asignatura Planeamiento Programas con las TIC. Así que bueno, bienvenida Laura. Bueno, muchas gracias por la invitación, un placer enorme y creo que es un tema sumamente convocante para reflexionar sobre, bueno, el rol de la inteligencia artificial y sobre todo respecto al planeamiento educativo, que muchas veces es un tema que se deja de lado y que no se tiene tan en cuenta, ¿no? O sea, estamos pensando mucho en las herramientas de la inteligencia artificial y el ChatGPT en general por nuestro rol docente, pero no pensamos en qué rol ocupan en el planeamiento de la educación. Entonces, realmente me parece que es un tema que invita a la reflexión y al conocimiento de los desafíos del futuro que vienen en nuestra área. Voy a compartirles la presentación. Espérenme un segundito. Bueno, en primer lugar, la inteligencia artificial representa estos desafíos significativos para el planeamiento educativo y para la definición de políticas públicas, no solo por las herramientas que empiezan a aparecer, que pueden facilitar el seguimiento de las trayectorias educativas o, digamos, el análisis de la información, la minería de datos, sino también es necesaria para pensar la formación del futuro, los cambios del plan de estudio. Digamos, hay distintas dimensiones que debemos abordar en este tema de una complejidad enorme. Entonces, la idea es que les voy a hacer un recorrido sobre algunas áreas estratégicas y después iniciar una conversación respecto a cómo lo ven y qué ideas tenían ustedes respecto a la planificación estratégica. Y como punto de partida, algo que trabajamos en nuestro curso es los objetivos del desarrollo sostenible, que yo quería provocarlos con algunas preguntas, ¿no? ¿Cómo pueden aprovecharse la inteligencia artificial para mejorar la educación? ¿Cómo podemos garantizar su uso ético, inclusivo y equitativo? ¿Y cómo puede la educación preparar a los seres humanos para vivir y trabajar con la inteligencia artificial? No son temas menores porque hay mucho va a sustituir al hombre, las cuestiones éticas, los plagios. Entonces es un tema que nos interpela no solo en nuestra propia formación, sino en la formación del futuro y del rol de las instituciones tal cual la conocemos. La escuela y la universidad van a permanecer iguales como las conocemos, qué modificaciones van a tener, si las van a tener, porque estas discusiones cuando apareció Internet, digo, el fenómeno de Internet hace muchos años, también estuvieron en la sustitución de las instituciones educativas tal cual las conocemos, y es cierto que hubo reformulaciones, pero estos cambios quizás no fueron profundos, pero no rompieron con la estructura educativa. La escuela, por ejemplo, la universidad siguen siendo los lugares de certificación del conocimiento. Entonces, quería partir de estos objetivos de desarrollo sostenible, sobre todo el cuarto, que está abocado a la educación de la calidad, y contarles, ¿no?, que en el ámbito educativo hubo una reunión en el 2019, más precisamente en mayo, que se conoce como Consenso de Beijing sobre la inteligencia artificial y educación, que hicieron un trabajo de trabajar 45 consensos, de los cuales para la educación del futuro respecto al análisis de la inteligencia artificial. Y yo acá puse dos que tienen que ver específicamente con el planeamiento educativo. Hay muchos, son 45, después ahora se los voy a compartir en el chat para aquellos que lo quieran tener. Y
el punto 10 dice, tener en cuenta el gran avance en el uso de los datos para la transformación de los procesos de planificación de políticas basadas en datos empíricos. Considerar la posibilidad de integrar o elaborar tecnologías y herramientas de inteligencia artificial que sean pertinentes para perfeccionar los sistemas de información sobre la gestión de la educación, a fin de mejorar la recopilación y el procesamiento de datos, de modo que la gestión y la impartición de la educación sean más equitativas, inclusivas, abiertas y personalizadas. Este es un grupo, digamos, es un punto central porque en general los sistemas de información son poco transparentes, no son ágiles, muchas veces se sigue utilizando ¿cómo se llama? El lápiz, el papel, para registrar los datos estadísticos de los sistemas educativos, porque la internet no funciona, por el cuadernillo, bueno, todas las cuestiones que seguramente los que están en el ámbito de educación lo saben. Los datos muchas veces no están abiertos. Nosotros en el curso de planeamiento estratégico hacemos un análisis de la institución escolar y muchos tienen problemas para acceder a los datos de su propia escuela, siendo docentes de ello. Entonces ahí hay que preguntarse por qué. ¿Por qué esta dificultad? Porque es necesario tener acceso a la información para poder hacer políticas y acciones em, que sean más efectivas y que estén encuadradas en los contextos que estamos trabajando. Entonces, la inteligencia artificial puede favorecer muchísimo este tipo de información y abrir esas puertas que hoy están cerradas con muchas llaves. El punto 11, por ejemplo, habla de considerar también la posibilidad de introducir nuevos modelos de impartir enseñanza, educación y formación en diferentes instituciones y entornos de aprendizaje. Piensen que recién ahora estamos hablando de aprendizaje híbrido, post pandemia, si bien había experiencias al respecto, esto se abrió y se masificó post pandemia. Y bueno, obviamente la aparición, digamos, la enseñanza virtual, que si bien en el mundo hace mucho tiempo que están en boga, aparecen hoy con más fuerza. Entonces, bueno, esto como ejemplos como puntos de partida del consenso de Beijing. Y UNESCO tiene un documento que habla específicamente sobre el planeamiento y inteligencia artificial y tracciona 4 objetivos estratégicos que se deben formular en las políticas públicas y en el planeamiento estratégico. El primero es garantizar el uso inclusivo y equitativo de la inteligencia artificial en educación. El segundo es hacer uso de la IA para mejorar la educación y el aprendizaje. El tercero, promover el desarrollo de las habilidades para la vida en la era de la IA, incluyendo la enseñanza del funcionamiento de la inteligencia artificial y sus implicancias para la humanidad. Acá después voy a volver, porque muchas veces estamos pensando solamente en la formación estratégica de los estudiantes y de los docentes y de los directores, digamos, pero tenemos que pensar también en la formación de la comunidad en general, ¿no? Porque muchas veces los dejamos por fuera y es necesario que la población en general sepa sobre las implicancias de la inteligencia artificial en los distintos órdenes de su vida e incluso en la educación. Y salvaguardar el uso transparente y auditable de los datos educativos. Uno de los ejes importantes es empezar a pensar la planificación de manera interdisciplinaria e intersectorial. Y para ellos, algo fundamental, y es un problema que tenemos en Argentina y en distintos países donde hay multiplicidad de jurisdicciones y con distintos, digamos, contextos, desarrollar el conocimiento de las personas a cargo de la formulación política y los gestores educativos. Acá estoy pensando en la capacidad técnica de los ministerios, de los organismos que formulan políticas educativas, de los directores, de los supervisores, para que puedan gobernar y tomar decisiones en un ecosistema educativo cada vez más rico en inteligencia artificial, ¿no? Cada vez hay más datos, las plataformas arrojan mayor información y la riqueza de las plataformas no es tener más usuarios, sino todos los componentes de datos que van arrojando sobre lo que hacemos en ella.
cómo aprendemos, en qué hora nos conectamos, qué hacemos, cuántos clics hacemos, cuándo dejamos de usarlo. Bueno, toda la información que está ahí es muy rica para seguir abordando temas que tengan que ver para el desarrollar el conocimiento y conocer cada vez más cómo se aprende y cómo se enseña y hacer una reflexión exhaustiva de estos procesos. Esto es fundamental porque en general y sobre todo en los ministerios muchas veces las personas que están a cargo de la formulación de políticas o tienen conocimiento del sistema y no de tecnología, a veces tampoco ocupan esos cargos por una cuestión política y no saben tanto de educación, entonces ahí hay problemas y es necesario, muchas veces la OEI, por ejemplo, hace formación a través de un programa, se llama, eh, ¿cómo se llama? Bueno, como formación para dirigentes políticos, ¿no? Eh, pero bueno, es importante que estas acciones se incorporen porque aquellos que están a cargo de la formulación de políticas deben tener un conocimiento exhaustivo, no solo del sistema educativo, sino de estas nuevas herramientas que nos están interpelando. Por otro lado, es importante este conocimiento intersectorial e interdisciplinario. Hoy las decisiones no son solo de educación, sino que hay que tomar a veces, hacer cruces con otras áreas como salud, desarrollo social, economía, y es fundamental en la planificación de políticas, más allá que los organigramas en general son, ¿no? Como los tiene como islas y áreas separadas, es necesario empezar a trabajar de manera coordinada y no trabajar en esos organigramas, vieron que son como racimos que van cayendo, sino que no tienen punto de conexión y siempre uno tiene que ir al ministro, sino que tienen que formarse como si fuera una rueda donde hay un sujeto que puede liderar en un momento un proyecto y que esas ruedas pueden tener intercepciones con otras ruedas y que sea mucho más rico el avance y la conversación con otros. Acá, a ver si puedo mostrarles. Por ejemplo, les quería mostrar, por ejemplo, la alianza de muchos gobiernos que realizan con la incorporación de inteligencia artificial y se publican en este portal para informar lo que se está haciendo y estar comunicados unos con otros. Así que me parece como interesante que uno pueda ver, digamos, lo que se está haciendo y para qué, ¿no? La incorporación de la inteligencia artificial en el planeamiento estratégico situado para construir un ciclo abierto e iterativo compuesto por los pasos claves de la planificación, la implementación, el monitoreo, la actualización de las políticas tanto a nivel macro, meso y micro, ¿no? Muchas veces nosotros, depende del lugar que ocupemos en el sistema educativo, hay programitas, planes, proyectitos que aparecen, nadie sabe muy bien, a veces no, vemos que no funcionan y siguen apareciendo y nadie se anima a sacarlos porque no hay información. Entonces es necesario que en los procesos de planificación e implementación haya herramientas de inteligencia artificial que estén monitoreando qué se está haciendo en cada proyecto, no solo en términos de, eh, digamos, de la población objetiva a la que están dirigidos, qué se está realizando, qué objetivos se están cumpliendo, con qué recursos, qué dificultades de implementación se están desarrollando. Y así ese seguimiento de la trayectoria de un proyecto es fundamental. Entonces, esto me parece que hay que ponerle un poco más de la mirada de la incorporación de la inteligencia artificial. También es importante promover la localización y la reutilización de la inteligencia artificial en código abierto, impulsando el desarrollo local. En general, uno lo que puede ver es que hay una subrepresentación de los contenidos relevantes, sobre todo hay mucho contenido en inglés, eh, y de los países centrales, y quizás en nuestros países el desarrollo todavía es más incipiente, si bien hay buenas experiencias, pero bueno, todo esto, vieron que
se nos habilitan ciertas herramientas de inteligencia artificial y dice no está disponible para su localización, o hay una demo, está en inglés, todavía no hay en español. Bueno, estas cosas hay que empezar a trabajarlas. Un hito importante son las políticas y las normativas para el uso inclusivo, equitativo y ético. Entonces, una de las cuestiones que me parece centrales es establecer y monitorear objetivos cuantificables para garantizar esta inclusión, la diversidad y la igualdad en la enseñanza. Esto es como obvio, pero no siempre se hace. Es, bueno, para que la gente lograr este objetivo es necesario no solo dar cursos de inteligencia artificial y saber qué es, sino tener acceso a conectividad, a qué tipo de herramientas tengo acceso, tengo contenidos que trabajen la diversidad de género, que promuevan que promueva la diversidad de personas que están, que tienen distintas motivaciones del sistema educativo. Digo, esto es central. Acá, por ejemplo, hay un grupo que hace el seguimiento, se los comparto. Y hace, digamos, seguimiento estratégico de las políticas que se están desarrollando, establecer leyes de protección de datos, alcanzar un equilibrio entre digamos, y acá hay un tema sobre el equilibrio entre el acceso abierto y la privacidad de datos, sobre todo cuando los datos del sistema educativo muchas veces se impactan en menores. Entonces, esto también hay que tenerlos en consideración. Y la tensión entre la regulación y la no regulación. Recuerden que Internet en un inicio era, ¿no?, un espacio abierto donde no había ningún tipo de regulación, y a partir de las prácticas los gobiernos empezaron a promover algún tipo de regulación del uso de las tecnologías. Bueno, Argentina tiene una disposición, no sé si la conocen, la 2 del 23, que da cuenta de orientaciones sobre el uso de la tecnología. Esto es importante porque todos aquellos que trabajamos con tecnología y con inteligencia artificial debemos conocerla, las recomendaciones, las cuestiones del sesgo, los antecedentes internacionales, temas que están relativos a la seguridad, la transparencia de fallas, la responsabilidad, los valores humanos, la cuestión inclusiva, la transparencia, bueno, la responsabilidad. Laura, no se está viendo la Sí, pantalla. Es- sí. a ver, Marta, ¿vos lo ves? No, Veo un- cuando no. va los links no se ve, yo no sabía si era yo o qué, Ah, pero sí, por bueno, ahí quedamos en tu presentación y después ahí. podemos ver los links. dale, listo. Bueno, no importa. Básicamente lo que después se los puedo hacer llegar. Digamos, Argentina tiene una disposición que da cuenta de todos estos temas. Y lo mismo, hay un grupo de la Unión Europea que está trabajando también en directrices éticas para la inteligencia artificial fiable. Hay muchos países que están trabajando en esta dirección, y están disponibles estas directrices para trabajar en forma conjunta. Y también la necesidad de revisar la capacidad de la inteligencia artificial también para mitigar los sesgos. Uno puede prever de que, bueno, hay, por ejemplo, hay cuestiones relativas a sesgos por cuestiones de etnia, de género, bueno, diversidad de tendencias que tienen que ver cómo se alimentan esas bases de la inteligencia artificial y desde dónde sacan la información y las bases de datos. Entonces, esto es importante para aquellos que somos gestores, darnos cuenta que hay sesgos, que no es neutral y que nosotros tenemos la responsabilidad de revisar, porque si iniciamos procesos de automatización, es necesario sí o sí eh,
trabajar un poco la cuestión de, bueno, los datos supongamos que yo quiero revisar las trayectorias educativas de mis estudiantes y personalizar recorridos. Y se lo dejo a la inteligencia artificial sin monitorear lo que está haciendo y tiene algún tipo de sesgo, puedo dar malas orientaciones, equivocarme sobre esos procesos, perjudicar al estudiante. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de qué información le estamos dando a la inteligencia artificial y qué cuestiones vamos a llevar a estas cuestiones más automatizadas y qué cuestiones tenemos que ir revisando siempre para monitorear el tema de los sesgos y que esto lo quiero resaltar mucho, no son neutrales. Siempre, digo, es muy difícil mitigar el sesgo, pero tenemos que estar muy atentos a ello. Entonces, bueno, es todo un trabajo que en esta discusión de que la inteligencia artificial va a suplantar a los docentes, a las instituciones educativas, les digo, bueno, en principio no debería ser así, porque bueno, hay muchas cuestiones que hay que pensar respecto a la construcción de estas trayectorias y la automatización y los riesgos de sesgos y de promover inequidades. Bueno, otro eje central es la organización de planes para utilizar la inteligencia artificial en la gestión de la educación. Un poco lo que adelantaba, que era mejorar los sistemas de información sobre la gestión educativa. Hoy todavía el CINIDE tiene muchos problemas, por ejemplo, en el caso argentino, de la construcción, de cómo se vuelcan los datos allí, qué tipo de sistemas, cómo recaban cada jurisdicción la información estadística, si tiene sistemas nominales, si no tiene sistemas nominales, bueno, toda la cuestión de la privacidad de los datos. Entonces, esto todavía es una asignatura pendiente, pero la inteligencia artificial podría mejorar muchísimo la lectura de esos datos, analizar si los chicos tienen trayectorias que se fragmentan y qué entran y salen de la escuela y por qué, y vinculadas a qué temas, en qué regiones del país hay mayor sobredad, y eso al instante no estar y tener acceso a esa información. Así que bueno, eso, e integrar estos sistemas de gestión al de aprendizaje, ¿no? Vinculado con los sistemas educativos en general, recopilan mucha información, pero después se les hace difícil todo lo que es análisis de datos. Y la inteligencia artificial para eso es muy importante. Y, por supuesto, siempre con estas cuestiones del trabajo vinculado con la ética, con los sesgos, etc. Otro eje es formar y empoderar a los actores de la educación, ¿no? Porque para la toma de decisiones, el seguimiento y el monitoreo, es necesario la formación y la capacitación, revisar y adecuar los planes de estudio para que reflejen estos cambios pedagógicos en inteligencia artificial. En Argentina hay un avance respecto a los NAP, por ejemplo, que son los núcleos de aprendizaje prioritarios, pero esto se está trabajando mucho en distintos lugares. A veces no se formalizan en los planes de estudios, en los diseños curriculares todavía de los países, pero por ejemplo, en las universidades, cada uno que tiene mayor grado de autonomía, todos los docentes o en los institutos de formación docente, en los planes de educación universitaria o no universitaria, es necesario empezar a revisar en cualquier materia que estemos dictando cómo incluir la inteligencia artificial en alguna unidad y por qué y para qué. O sea, hacer una reflexión acerca de por qué habría que utilizar la inteligencia artificial o no y por qué. Y esto me parece que es central. Y ahora lo voy a decir, bueno, no me quiero adelantar. Garantizar que se utilice para empoderar a los docentes, ¿no? Porque si el docente, uno de los problemas centrales, y me imagino que no del público que justo está acá, porque
si está acá es porque algo de lo tecnológico los convoca y les interesa, pero sabemos que los docentes son bastante resistentes al uso de la tecnología. Y quizás la utilizan para su vida cotidiana, pero resisten mucho en la cuestión, a veces, en términos de la enseñanza. Obviamente que la pandemia ayudó a mover un poco esos esquemas, porque también en la docencia en general, la investigación indica que uno replica los modelos con los cuales uno aprendió, ¿no? Cómo le enseñaron. Y que eh, no hay mucha, es muy incipiente la reflexión pedagógica que hacemos de nuestras prácticas. Entonces, esto es muy importante sobre la formación, darle poder al docente, pensar que no se busca la sustitución del rol, sino su complementación en algunas cuestiones más automatizadas, y acá aparecen los chatbots, que pueden dar cuenta de las preguntas, ay, profesora, ¿qué tengo que leer? ¿Y dónde está la bibliografía? Y vieron esas preguntas que uno dice, digamos, las frecuentes. Bueno, eso se puede sustituir con un chatbot, y es muy fácil de hacer. eh, y que permita tener información sobre el seguimiento de las trayectorias para los estudiantes para la toma de decisiones. O sea, ese es el objetivo real que un docente debe perseguir en la aplicación de la inteligencia artificial. También hay que la política, digo, en general, los ministerios deberían definir cuáles son los conjuntos de habilidades de los docentes que se necesita para buscar y aplicar herramientas de inteligencia artificial, no solo en la formación continua, porque generalmente los temas de innovación se trabajan mucho en la innovación, digamos, en la formación continua, pero sino también en la formación inicial de los docentes. Y esto para mí es un tema central, porque llevó mucho tiempo incorporar en los planes de estudio de la formación inicial temas tecnológicos, como transversales, no como materias, sino esta cuestión de decir, bueno, en cada curso, ¿cómo incluyo la tecnología? Porque no es solamente poner una materia que se llame tecnología educativa, fundamento de la tecnología educativa, sino en cada curso que yo tomo, ¿cuál es el rol de la tecnología para enseñar didáctica de la matemática? Entonces, en la educación formal e informal, ¿qué hacen los docentes? Bueno, yo justamente estoy investigando sobre el uso de redes sociales en la educación informal de los docentes, cómo aprenden los que enseñan. Y esto es una cuestión sumamente interesante, porque muchas veces este plano, el de la informalidad, de cómo aprendemos los docentes y en qué estamos cuando vamos avanzando en nuestra carrera, tiene que ver más con el aprendizaje informal, porque ya quizás dejamos de los estudios formales de grado o posgrados, o ya lo hicimos, y cuando aparecen temas nuevos, vamos buscando actores claves, y vamos buscando en redes sociales, y tratamos de informarnos, y buscamos pastillas o textos o cosas que nos interesen y nos formen específicamente en eso que necesitamos. Bueno. Planificar el uso de la inteligencia artificial para apoyar el aprendizaje a lo largo de la vida, es decir, esto debe ser un constante, y pensar en esta progresión de que la educación no termina con lo formal, construir herramientas y sistemas de inteligencia artificial para hacer el seguimiento de resultados de aprendizaje y titulaciones. Esto parece menor, pero muchas veces por distintos motivos nuestras trayectorias educativas se ven truncadas o son intermitentes, entonces podemos analizar por qué, vieron, el tiempo de graduación estimado por el plan de estudio es 1, y cuando uno analiza en cuánto tiempo se gradúan los que hacen determinada carrera, bueno, eso también es información rica para la institución que está dando esas titulaciones, o para el ministerio que quiere dar una beca o fomentar algún área específica. Em, Generar espacios para compartir buenas prácticas en el uso de la inteligencia artificial en educación entre pares. Esto me parece un área sumamente intensa, digamos, que se está explorando, pero que hay que darle más, digamos, más inyección, que es la de la documentación, y de poner a disposición en la comunidad, bueno, que las buenas prácticas no se hacen, no es que voy a usar la inteligencia artificial y lo voy a hacer bien de una vez,
sino que es un proceso de ensayo y de error, de ver qué funciona en estos grupos y para qué. Entonces, bueno, esos procesos de comunicación entre pares y de compartir esas prácticas me parecen sumamente valiosos. Integrar las competencias relacionadas con la inteligencia artificial en los planes de estudio y en las calificaciones de educación, sobre todo de formación técnica y profesional. Promover el desarrollo de carreras de pregrado, grado y posgrado orientadas a la formación de la inteligencia artificial. Esto sobre todo para la universidad o para las instituciones formadoras. Promover la investigación y la transferencia sobre estos temas. La retención de talentos vinculados con estas áreas. Trabajar mucho la política de becas. Todo esto es parte del planeamiento estratégico. Y adoptar medidas institucionales para la mejora de la alfabetización en materia de inteligencia artificial en todos los sectores de la sociedad, ¿no? No solo pensar, si yo estoy en una escuela, no solo pensar que tienen que saber mis docentes y los estudiantes, sino también los papás o la comunidad donde esté inserta la escuela, porque la inteligencia artificial hoy está implícita en un montón de cuestiones de gestión cotidiana y que no somos conscientes. Entonces, bueno, es muy importante porque así sabemos cómo tomamos nuestras decisiones. No sé, hasta el GPS que hoy nos dice hay que ir por esta dirección, por este camino, nosotros muchas veces hacemos caso. Vieron que uno a veces toma el Uber y están Uber o alguna de estas aplicaciones y ponen el GPS y hacen caso. Y uno le dice, no, pero mejor porque no importa. Hacen caso al GPS lo que diga. Y eso a veces, bueno, tiene sesgos porque a veces hay problemas y a veces nos enteramos de que nos envía por lugares que no corresponde, que son peligrosos, que cambió la numeración y no fue actualizado el software. Bueno, todas estas cuestiones hay que también tenerlas en cuenta. Y por último, reforzar la investigación y la promoción local de la inteligencia artificial en educación en otras áreas. Y es importante alentar la inversión y el financiamiento de construir un ecosistema basado en la inteligencia artificial en la educación e incentivar la investigación y conectar el mercado, el desarrollo empresarial y el universitario, ¿no? Para trabajar también la experiencia local y minimizar los intereses creados, ¿no? Porque siempre la tensión entre mercado y universidad o educación son fuertes, y acá les dejo después algunas experiencias que se están trabajando, que se fueron trabajando en el desarrollo de plataformas de tutorías inteligentes para el apoyo, por ejemplo, de aprendizaje de matemática, otro que es para música, hay otro que es un grupo chino que reconoce patrones de aprendizaje adaptativo a través de un algoritmo. Bueno, ahí les dejo los links y por último, a ver si se escucha. Soy yo a través de la inteligencia artificial. Soy Laura, trabajo en innovación pedagógica y tecnológica. Bueno, muchas gracias. Sí, excelente. Abrimos un espacio para preguntas, comentarios, si quieren ir, por favor, compartiendo sus preguntas, así aprovechamos este tiempo que tenemos para conversar. Pueden compartir sus preguntas en el chat, así las leemos y Laura puede responderlas. Bueno, excelente, Laura, muy interesante. Sí, hay mucho, la verdad que es difícil hacer, digamos, una selección de todas las cosas que hay, pero quería como empezar como, bueno, provocar un poco el escenario y que es un tema que en general no se reflexiona, que sí se está pensando en el aula muchas veces, y que algunas instituciones están reformulando sus planes de estudio, pero no como planeamiento estratégico desde los ministerios y los gobiernos para decisiones más a largo plazo. También me pareció muy interesante la reflexión que hiciste respecto al conocimiento por parte de los equipos técnicos de la inteligencia artificial. O sea, no se puede planificar sobre aquello de lo cual no se conoce, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, también es un aspecto a considerar. Hay Levantó una la expresión hay una expresión en los documentos de UNESCO, que son muchos documentos muy interesantes, que dice
aprender de la inteligencia artificial, aprender con la inteligencia artificial y prepararse para, ¿no? Yo siento que ahí en ese prepararse para tenemos todos mucha tarea por hacer, ¿no? Ujú. Porque a veces esto, o no somos conscientes de que ya están integradas herramientas de inteligencia artificial generativa en cosas que habitualmente usamos, o sea, no nos damos cuenta o no comprendemos cómo funciona. Entonces, esa falta de comprensión nos puede llevar a dificultades, a errores, ¿no? Exacto. Y que ese prepararse para, me parece que, bueno, todos los que estamos en educación tenemos que tenerlo en consideración. Yo acuerdo totalmente con vos en esta idea de la integración de las tecnologías digitales a través del currículum, ¿no? O sea que esto que decías vos, en cada asignatura, en cada espacio curricular, sea en educación física, sea en historia latinoamericana, sea en lo que sea, pero digamos, ir pensando cuál es ese espacio, cuál es esa vinculación entre esa disciplina, entre ese contenido que se enseña y las tecnologías, ¿no? Así Hoy que es hay un... un renacer de áreas de filosofía que empiezan a vincularse con estos temas, pues no son menores, digo, digamos, todo digamos, qué hay detrás de la inteligencia artificial, la cuestión del sesgo, de la responsabilidad, del uso ético de la inteligencia artificial, abrió todo un campo en la filosofía que activó que mucha gente se está inscribiendo en este tipo de carreras para abordar estas temáticas que, digamos, que tienen otra reflexión y que empiezan a aparecer, bueno, cómo estos sesgos después pueden producir problemas en nuestras relaciones, ¿no? Digamos, interpersonales y nuestras relaciones a través de las redes sociales que cada vez son más intensas. Perdón, creo que hay... Hay dos comentarios. De la educación. Luis Otero dice, en educación virtual, la inteligencia artificial obliga a tener que rever recursos como los foros de participación, comenta Luis. Y luego Silvia Scali dice, buenas tardes, ¿qué estrategias pueden aplicarse para evitar el plagio en la producción de los estudiantes? Bueno, primero me parece que, a ver, la primera era sobre Sobre los foros, que implica que la inteligencia artificial obliga a tener que rever recursos como los foros de participación. Sí, igual yo creo que son recursos que digamos, no se sustituyen, sino que hay que recuperarlos. Una cosa es el foro de participación, pero que no sea lo único que se utilice y cómo se utilizan, ¿no? Y que también la inteligencia artificial lo que nos puede es dar cuenta de, bueno, qué uso hacen de esos foros, cómo participan, palabras claves, o sea, puede haber recursos que puedan ser analizados. Hoy cada vez más hay herramientas que pueden leer información cualitativa. Por ejemplo, el Atlas T, que se utiliza mucho para la investigación y análisis de datos cualitativos, hoy digamos, la última versión tiene incorporada inteligencia artificial y te hace nubes de palabras y análisis respecto a la información cualitativa de textos que uno ingresa. Entonces, uno puede pensar en herramientas que hagan esas lecturas de los foros de participación, por ejemplo. Entonces, digo, son temas que quizás al docente en general a nosotros nos pueden ayudar a hacer análisis de los textos y de los temas recurrentes que surjan en un foro de participación, sobre todo si se sostienen a lo largo de todo un año, ¿no? Porque una cosa es quizás una materia más corta que uno puede estar revisándolos, y el caudal de alumnos y de participantes, entonces eso puede venir muy bien. Pero puede haber otras herramientas también más potentes, digo, eso también hay que decirlo. Y respecto al plagio, creo que tiene que ver con, bueno, hoy hay algunas herramientas que permiten verificar, como por ejemplo el Turnitin. Hay una versión que permite ver si los estudiantes usan el ChatGPT. Por ejemplo, las nuevas normas APA también especifican que si uno utiliza el ChatGPT, cómo citarlo,
como antes, digamos, como en algún momento aparecieron las normas, como citar un foro de participación o cómo citar un video de YouTube, bueno, que eso está normalizado, también se normalizó estos formatos. Así que, y hay que trabajar mucho la cuestión de las normas éticas y explicitar el uso, digo, porque la tendencia es prohibir, como pasó con los celulares, digo, toda la tecnología en general es prohibir. Bueno, Marta y sí me sabe mucho de estas cuestiones, que en general cuando uno ve la historia de las políticas educativas, siempre se prohíbe, digo, que la tecnología queda fuera. Digo, estoy hablando de todas las tecnologías. Cuando yo iba a la escuela, la tecnología era externa que irrumpía en el aula, era la revista de historietas o algo que no tenía que ver, digo, era una tecnología, soporte papel. Entonces, no era el libro de la escuela, no era el libro de lectura, no era el manual, afuera, y te lo confiscaba el maestro. Bueno, en general la escuela opera con ese registro, prohibir. Y para mí, el rincón del vago, también, prohibir, prohibir, prohibir. Y la idea para mí no es prohibir, es todo lo contrario, es, bueno, ok, usemos el ChatGPT. Entonces, ¿cómo lo usamos? ¿Qué preguntas hacemos? ¿Qué tipo de prompts? ¿Cómo lo pongo? Y la información que me brinda es adecuada. ¿Cómo la chequeo con otra información que esté publicada en otros lugares? Porque, por ejemplo, y muchos de ustedes seguramente lo han hecho, cuando es citas, yo lo probé con mi tema de tesis. Entonces, con mi director de tesis específicamente, me aparecía textos que él nunca escribió, por ejemplo. Pero me los ponía con normas APA, o sea, si yo no cojo la temática o no lo conozco a él, le decía, mirá todo lo que escribió. Y no eran ciertos. Uno cuando iba a buscar la referencia le digo, este texto yo no lo tengo. Lo empecé a buscar. Entonces le decís, este texto no existe. Y te dice, ay, perdón, y arregla. Digo, porque también el ChatGPT, piénsenlo como si fuera una persona. Nosotros, yo hoy estuve hablando y pude haber dicho cuestiones válidas o no. Y ustedes van a chequear la información que yo dije buscando estas fuentes, si existen, si dije algo incorrecto o no. Y muchos quizás están con el celular chequeando de lo que yo dije, si es cierto, si está bien citado, si no. Y bueno, la inteligencia artificial también, porque está basada en una base de datos acotada, finita, no es que es infinita, y que también puede tener errores. Entonces, bueno, cuando no sabe, como, esto lo voy a decir así en criollo, nos chamulla, digo, nos pone algo para salir del paso y no dice no lo sé. Muy pocas veces dice de esto no sé. A veces lo dice, pero sobre todo cuando la cita bibliográfica es el error más plausible que he encontrado. Pero yo creo que hay que trabajar mucho con los estudiantes el uso de la inteligencia artificial y trabajar con ellos y para ellos. Digo, esta cuestión de, bueno, a ver, vamos a usarla. Escribamos un texto, pasémoslos por el chat, que lo reescribe de otra manera, qué palabras utilizó, qué conectores, es correcto lo que puso, qué preguntas le podemos hacer. Hay como muchas herramientas, digo, quizás podemos armar después otro webinar más orientado al uso, es de planeamiento, al uso en el aula, que eso es otra área distinta a la eh, que digamos, hay que trabajar. Luis. Ay, perdón. Ya lo leo, ¿eh? Carolina dice, bueno, teniendo en cuenta la gran cantidad de aristas que tiene, ay, perdón, Ujú. teniendo en cuenta la gran cantidad de aristas que tiene la inteligencia artificial, por dónde empezar, con qué empezar, si quisiera implementarla en un colegio primario. Bueno, ahí ya respondiste un poquito, Laura, No, yo como... digo, yo creo que una es la formación de los recursos humanos. Esto, ¿no? No puedo empezar si nadie sabe qué es la inteligencia artificial y para qué sirve. O sea, eso es lo primero. O sea, tener una información de contexto general y de específico sobre educación, sobre las implicancias que tiene la inteligencia artificial. Obviamente que voy a tener que organizar charlas para mis docentes, para los padres, para los estudiantes. Son distintas poblaciones, más allá que hay una idea general que nos puede convocar.
Y después pensar en los cursos, cómo incorporarlas, con herramientas quizás simples. Hay una que se llama Chat PDF, que uno carga un texto, un PDF, y le puede hacer preguntas al texto que están adentro del texto. Entonces, por ejemplo, si los chicos están investigando sobre un tema específico, pueden buscar PDFs de información y decir, no sé, este texto aborda el tema de la Revolución Francesa, no sé, estoy diciendo cualquier cosa ahora, y te dice sí, y te muestra una cita en tal página, y te señala la página. Entonces, hay un montón de cosas que se pueden ir incorporando, simples, que son, digamos, que no tienen costo. Otras sí, por ejemplo, lo que yo les pasé, mi imagen es un avatar, y le puse que puedo poner mi foto y le puedo poner mi voz, acá no era una voz, y puedo hacerla que hable en otros idiomas. Es que, nada, uno en general tienen costo y en dólares. Entonces, eso también hay que buscar. Todavía no está tan masificado el uso de recursos gratuitos para estas cuestiones de tener ciertos recaudos. Y también está Bard como competencia del chat Exacto. GPT de Ujú. Google. Y no, y Perplexity, por ejemplo, lo que tiene es que te marca de dónde extrae la información, que en eso es mucho mejor, digo, tiene sus limitaciones también, pero sí es interesante porque te dice, la busqué en tal, te da la referencia de qué web le está leyendo, de dónde saca la información, y en eso es más transparente. Digo, entonces hay cuestiones que me parece que hay que cruzar información y empezar a investigar. Digo, ¿cómo aprender? Investigando. Buscar inteligencia artificial, herramientas y empezar a meterse. Bueno, Maggie, sí, respondimos que hay modo de detectar el plagio de un texto que se realiza con inteligencia artificial. Sí. Sí. ¿Quién levantó la mano? Silvia, comentaste. Si querés comentar algo más. Eh, Tengo entendido que tienen habilitado solo el chat. No se puede habilitar el audio para hablar. Así que sí, bueno, si quieren realizar algún comentario adicional, lo pueden hacer a través de ese espacio. De preguntas y respuestas también lo ven ustedes. Siempre volvemos a estos temas como marcaba Laura, ¿no? De lo que se prohíbe, lo que se hace la vista gorda, ¿no? O sea, se deja pasar, o lo que se promueve, ¿no? Entonces, siempre entre estos vaivenes, ¿no? Y estos péndulos va pasando esto. Yo me acordaba, por ejemplo, bueno, Laura mencionó la calculadora, ni hablar en las escuelas, Ujú. el Wikipedia, ¿no? Yo me acuerdo de que había encontrado un artículo que me ayudó un montón, porque decía algo así como, bueno, en la escuela Wikipedia sea el punto de partida, pero no el punto de llegada, ¿no? Como que, no Exacto. sé, yo digo, voy a ver una película, salgo del cine con mis amigos, mencionan, no sé, una ciudad, entonces vamos a tomar un café y busco a ver cuál era la ciudad, qué es lo que mencionó, ¿no? Y uno busca información. Y tal vez es probable que lo primero que me aparezca sea información de Wikipedia, que para ese contexto está perfecto, porque yo quiero saber un poquito más. Ahora, si estamos en ámbitos educativos, en ámbitos escolares, la consigna me parece que es esa, ¿no? Que sea el punto de partida, pero no el punto de llegada, digamos, ¿no? Que el punto de llegada sea algo más extenso. Lo que es cierto No, es que sí, algo no, que quería recuperar de, sí, de algo que que aparece en el chat del seminario, digo, no en el del Zoom, sino algunas preguntas que aparecieron ahí, es que la inteligencia artificial y todas las tecnologías ponen en cuestión la pedagogía en sí. O sea, esta cuestión disruptiva del dispositivo pedagógico que, digamos, general y hegemónico que estamos sosteniendo. Entonces, esto también es interesante porque ahí alguien dijo, bueno, el rol de la evaluación, ¿no? Como, bueno, el plagio, la evaluación.
y sí, se ponen en cuestión, porque generalmente lo que está disociado, nuestra planificación y la evaluación aparece un poco dislocada, ¿no? Como algo que hay que, algo formativo, digo, sumativo y no formativo. Entonces digo, ahí no es el problema la tecnología o la inteligencia artificial, sino es que no somos, digamos, la tecnología nos está interpelando sobre nuestros dispositivos pedagógicos y cómo pensamos, digamos, la enseñanza. Entonces, si para mí yo tengo que hacer una evaluación porque me toca y tengo que hacer 2 parciales y un final, 2 trabajos prácticos, un final, un trabajo XX, lo pongo en algún momento, hago un corte, hago, no sé, un múltiple de choice, un X y hago una determinada consigna. Pero bueno, las tecnologías nos empiezan a interpelar de que los chicos se copian, de que sacan información de lugares de poca referencia, no sé, un clásico, la reseña de un texto. Vieron que siempre nos mandaban a leer algo y nos hacían reseñar el texto. Y los pibes van al rincón del vago y hacen, ¿no es cierto?, copian de ahí la reseña. ¿Y por qué no vamos y le decimos, bueno, vayan al rincón del vago o a algunos lugares de estos donde hay reseñas y busquen una buena reseña y expliquen por qué, y una mala reseña y por qué? ¿Qué le falta a esa reseña? Porque no es tan buena. Que evalúen reseñas. Entonces los obligo a leer el texto, a evaluar reseñas, a trabajar dimensiones de análisis. Podemos construir la rúbrica. Entonces ya no se copian. No se tienen que copiar, tienen que poner en juego categorías distintas y la evaluación pasa a ser otra cosa. Pero me parece esto es que queremos seguir trabajando de la misma manera, digamos, incorporando la tecnología. Y lo que hace la tecnología es, bueno, a ver, hagamos, hoy las cosas se hacen de otra manera, no vamos a seguir trabajando igual. Y me parece que ese es el riesgo de el pensamiento de la sustitución de la docencia respecto a las herramientas tecnológicas, porque tenemos que cambiar. Las formas de enseñar son distintas, nuestros estudiantes son distintos y están inmersos en otra lógica, entonces tenemos que acompañarlo. No puede ser que nosotros como docentes no sepamos por dónde andan nuestros estudiantes, digo, cómo andan digamos, en estas cuestiones de inteligencia artificial, de videojuegos. Digo, hay un montón de información que nos enteramos si tenemos hijos, si tenemos sobrinos, pero tenemos que nosotros ser exploradores de ese mundo también. Perdón, Marta. No, no, está perfecto y está clarísimo, ¿no? Pero bueno, eso, tener en cuenta de que este tema ahora es esto, bueno, el tema de los celulares en las aulas, sí o no, que Exacto. también trae Laura, ¿no? Ya esto de prohibir o de buscar el modo de integrarlos de una manera que tenga sentido para todos, ¿no? Para los estudiantes y para los docentes. Hay un concepto al que volvemos cada tanto, que es esta idea de las cogniciones distribuidas, ¿no? De que una persona no está sola en una isla trabajando o escribiendo o estudiando o aprendiendo, sino que trabaja con otros, entonces hay una distribución social, cuando uno discute, cuando uno conversa, cuando uno intercambia, cuando hace un trabajo en colaboración, que hoy hay tantos, que hay una distribución física con esto, con herramientas, ¿no? Con tecnología, con textos, con aparatos, ¿no? Y una distribución simbólica. Esas son las 3 distribuciones que marca la teoría. Ujú. Y ¿qué es lo que nos pasa? Lo que pasa es que ahora siento que, bueno, que se abre, ¿no? Que cada tanto tenemos así una apertura que nos obliga a volver a entender cómo funcionan las cosas, ¿no? En este caso, cómo funciona la inteligencia artificial. Tenemos un comentario de Lucas que dice que creo que de las mejores experiencias son cuando el estudiante se da cuenta que con su conocimiento puede corregir a la inteligencia artificial, esta se da cuenta del error y entre el conocimiento del alumno y la inteligencia artificial llegan a un desarrollo mutuo. Bueno, hay mucha discusión, vieron que en un momento hablaban de la ingeniería de ingenieros en prompt, todo eso, ¿no? Que es como se habilitó como una nueva área de conocimiento. Y me parece que, bueno, como es excesivo,
obviamente que hay áreas que son sumamente específicas. Una es el diseño de imágenes, o sea, realmente ahí hay todo un trabajo. Escribir el prompt es la línea que uno escribe para que la inteligencia artificial desarrolle una imagen específica o el ChatGPT nos devuelva información. Pero en esa escritura del prompt es, digamos, tiene hay que hacerla bien, y sobre todo cuando nos metemos en temas muy de diseño y de producción de algún producto, etcétera, hay que dar una serie de requerimientos muy específicos que, obviamente, la inteligencia artificial va a armar una imagen, pero si uno sabe de imagen y de sonido, etcétera, el conocimiento es súper exhaustivo, porque uno le puede poner, no sé, quiero que desarrolle una imagen que tenga esta textura con estos colores y la especificidad con que tenga la nitidez de una Nikon, y uno le puede poner el filtro, la cámara, o sea, todo. Entonces, eso es todo un desarrollo. Cuanto más nosotros sabemos sobre el tema, más correcciones le podemos hacer a la inteligencia artificial. No me gusta lo que hiciste, yo te pedí tal cosa, y volver y que la vuelva a producir. Y eso es una coproducción y son copresencias. Me parece que está bueno, pero es otra forma de aprender, distinta a la que estamos acostumbrados. Es otro formato y que tenemos que ayudarlos a los estudiantes. Digo, bueno, esta cuestión que Jimena habló en otro webinar que tiene que ver con la experiencia inmersiva. Son todas experiencias totalmente diferentes y que hay que acompañar a los estudiantes a que hagan ese tipo de desarrollos también, ¿no? No solo de consumirlos, sino también a producir esos desarrollos. ¿Y cómo se hacen? Digo, tener conciencia de qué elementos se ponen en juego para que tengan interés en esa área, porque hoy, digamos, hay ciertas carreras que están cayendo sus matrículas, las más clásicas en general, porque hoy se requiere un conocimiento más transversal y más globalizado, ¿no? Entonces, bueno, me parece que ahí los chicos empiezan a seleccionar otro tipo de recorridos y de titulaciones que están más de la mano de estas tendencias. Pero, perdón, esto requiere una planificación estratégica de vuelta de los gobiernos, no solo nacionales, sino de la región. Y yo creo que eso está faltando. En nuestra región no hay todavía un trabajo tan específico sobre estos temas. O sea, lo está haciendo el BID, algo la OEI, que eso, digamos, un relevamiento, digo, pero todavía no tiene la fuerza y la potencia que debería tener. Bueno, muchísimas gracias, Laura, por No, por habernos favor. abierto la puerta a esta clase magistral sobre este tema tan interesante y tan convocante para el planeamiento educativo. No, por favor, gracias a ustedes por la convocatoria. Para mí también fue un desafío organizarla, porque uno quiere como mostrar todas las tendencias, todo lo que hay, y bueno, una hora no alcanza, pero bueno, espero haber sido clara y haber dado como esas pinceladas sobre lo que se viene. Bueno, muchísimas gracias, Laura. Ahora, para finalizar, vamos a pasar unas diapositivas, unas últimas diapositivas, y vamos a contarles que la maestría en tecnología educativa tiene un espacio en redes sociales, en Twitter, en _en_y, en X. Después en Instagram tenemos un espacio muy incipiente, YMT, y en LinkedIn también pueden buscar a la maestría en tecnología educativa Y, donde allí vamos publicando distintas ofertas laborales del ámbito de la tecnología educativa que están vigentes. Así que los invitamos, si aún no siguen estas cuentas, a que puedan sumarse y seguir las distintas publicaciones que vamos realizando en ese espacio. Y luego también los invitamos a participar de la próxima reunión informativa de la maestría en tecnología educativa para el ingreso 2024 de la cohorte que empieza en el mes de abril. Y tienen en este link, ahora compartimos en el chat, el enlace al formulario de inscripción para participar de esta reunión informativa. Así que, bueno, los esperamos si quieren participar y conocer más sobre esta propuesta de formación a distancia. Y compartimos también el dato del mail de posgrados @y.edu.ar,
Tienen también a disposición un número de WhatsApp para que puedan comunicarse si quieren recibir más información, que es 15 54 911 2759 1488. Y tienen más información sobre la maestría en www.yonline.uy.edu.ar. Muchas gracias Laura, excelente, muy interesante. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a ustedes.